Vamos a ir al texto del Evangelio que el día de hoy el Señor nos regala, un texto hermoso, en torno a lo que Él ha vivido entre nosotros. Eh, Hablamos o hablo del divino forastero. En la mañana, referimos en torno a la cuestión del seguimiento y hablábamos en torno, digamos, también en torno al Dios celoso, fue el título que le dimos a la reflexión de la mañana, donde el Señor, pues espera que tengamos las mismas delicadezas que Él ha tenido para con nosotros, el poder amarle como Él nos ha amado, difícil, porque Él nos ha amado perfectamente. Tu amor y mi amor para con Él será siempre algo en proceso y no dejará de estar quizá contaminado por expresiones de egoísmo, pero quizá como Pedro tenemos que decirle, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, aun cuando también como Pedro nosotros somos inconsistentes. Pero ese amar a Dios con todas las fuerzas, lo que significa amar a Cristo con toda la inteligencia, con toda la memoria, con toda la mente, amarle con todo lo que somos. Hoy me focalizo a la segunda parte, bueno, la parte central que está en el texto del Evangelio, del Señor que no tiene dónde reclinar la cabeza. Y también esto pues va a ir referido a nuestra propia vida, que nuestra única seguridad sea Dios. Eh, digamos, ya desde ahorita que tenemos que ir más allá de lo que los animalitos hacen. O sea, el Señor pone a dos especies animales, las zorras y los pajaritos, las aves del cielo. Y estas especies animales eh, buscan seguridades, interesante, y cómo nosotros debemos renunciar incluso a nuestras seguridades. Vamos al texto del Evangelio que es el que nos habla. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro que era discípulo le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, tú ven y sígueme, deja que los muertos entierran a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te decía en la mañana, meditamos en la parte final del texto del Evangelio, lo que es el versículo 22. Tú ven y sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos, y hablábamos de un Dios que no se puso condiciones y que por eso quiere que le amemos sin condiciones. Que al final de cuentas yo te decía es la expresión de ese capítulo 6 del libro del Deuteronomio, el Shema. Deuteronomio 6:4, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios que nos ha amado y que nos pide que le amemos también en la misma intensidad. Pero ahora voy a la parte inicial, o digamos, viene el texto en la parte media de esta diapositiva. Cuando alguien le dice, te seguiré a donde quiera que vayas, y él le dice, los animalitos buscan seguridades, los animalitos actúan por instintos. Una zorra tiene madriguera. Es increíble, por ejemplo, cómo las especies animales se protegen. Tú si has visto algún día la fabricación de un nido, es increíble. Si acaso has visto cómo los hacen las golondrinas, que a veces llegan a nuestras ventanas o a ciertas
esquinas de algunos muros. Y si algún día, por ejemplo, ves cómo, si alguien lo ha visto, va a decir y va a coincidir conmigo, los colibríes. ¿Alguien ha visto los colibríes cuando hacen sus nidos? Con ese plumaje tornasoleado y esas alitas que sabrá Dios cuántas vibraciones emiten por segundo para estar volando y estar estáticos. Ahí donde con su piquito llevan eh, la pajita, el pedazo de césped para hacer sus nidos y el pedazo de lodo. Pero bueno, o sea, el Señor dice, tú quieres seguirme, tienes que ir más allá de tus seguridades. Si las especies animales que Dios ha creado eh, tienden a protegerse, tienden a tener un espacio, a crear su propio espacio. Las zorras tienen su madriguera, los pájaros tienen sus nidos. ¿Estás dispuesto a despojarte de aquello que te da seguridad, a renunciar a aquello que pudiera protegerte? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Un animalito no va a renunciar ni a su madriguera, ni a su nido, pero tú, como el Hijo del Hombre, ¿quieres renunciar? ¿Quieres ir más allá de esa actitud instintiva de protección? Porque los animalitos por instinto se protegen, pero tú eres inteligente y vas más allá de los instintos. Tú eres inteligente y eres libre. ¿Quieres desposeerte? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Se ha autodespojado de todas las seguridades que pueda tener como Dios y también como hombre. Adelante. Por eso vamos a la definición de esta palabra extraña, la palabra inefable. Sé que puede haber entre 100 personas, 2, 3, 4, que pudieran ubicar la palabra. No es una palabra muy común porque es lenguaje religioso, porque esta palabra generalmente se refiere a Dios. O sea, normalmente no dicen mi papá es inefable para decir que mi papá es incomprensible. Es que ese párroco es inefable para decir que ese párroco es incomprensible. Más bien diríamos, ese párroco es necio, no lo entiendo. Pero no es esa necedad que podemos tener las personas, aquello que hace no comprensible a Dios nuestro Señor. Más bien Dios sale de nuestras cuadraturas. Dios sale de nuestros esquemas. Con Dios tenemos que estar aprendiendo continuamente. Pero tienes que entender que para aprender las cosas de Dios tienes que desaprender aquello que ya sabías y que pensabas que era todo lo que podías saber sobre Dios. Por eso esta palabra inefable es una palabra de uso teológico y litúrgico para referir la acción de Cristo. La verdad es que es incomprensible lo que Cristo hizo. Esto que dice el Evangelio, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Vamos, y hasta las zorras tienen su madriguera. Hasta las aves del cielo tienen sus nidos. Busca y mira al castor. Fíjate las ardillas. Fíjate las hormiguitas. Fíjate en las abejitas. Toda especie animal busca seguridad por instinto.
por su inclinación natural. Pero tú, si quieres seguirme, tienes que renunciar a tus seguridades. Es incomprensible conforme la razón. Lo inefable es lo que sale de cualquier estimación. Yo no estimaba esto. Prepárate para lo que no tenías estimado. Ni por aproximación me imaginaba, o sea, cómo iba a aproximarme, cómo se me iba a ocurrir. Pues no, porque lo inefable es no sospechable, ni por sospecha. Yo no lo esperaba. Lo inefable es aquello que es inesperable. Por eso el amor de Cristo es inefable. Ya hablábamos en la mañana del amor incondicional que pide amor incondicional. Pero el amor de Cristo, ¿quién esperaba que sucediera esto? Y por eso cuando el amor humano llega a ser verdadero, hace cosas incomprensibles. Como irse al convento, como dar otra oportunidad, como poner la otra mejilla, como orar por quienes están haciendo daño. Adelante. Un elemento no comprensible es este del Dios que no tiene dónde reclinar la cabeza. El dueño de todo, que se ha despojado de todo. Hablar de Cristo como el eterno viajero, aquel que nunca se instala, aquel que tiene que nacer fuera de la ciudad. Lucas 2:7 habla de nació y lo recostaron en un pesebre. Lucas 2:7. Aquel que tendrá que morir fuera de la ciudad. Carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 12. Hebreos 13:12. Lucas 2:7. Lucas 2:7 nace fuera de la ciudad. Hebreos 13:12 muere fuera de la ciudad. No tiene dónde nacer ni dónde morir. Es aquel Jesús que ante los discípulos de Maús se presenta como el forastero y va caminando con ellos en el camino que baja de Jerusalén a Emaús. Y mientras va caminando con ellos, les pregunta, ¿por qué vienen tan entristecidos? Eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido entre nosotros. ¿Qué cosa? Lo de Jesús el Nazareno, que era un hombre rico en palabras y obras. Nosotros creíamos que era el libertador de Israel, pero nuestras autoridades lo mataron. Esta incomprensión ha hecho que los biblistas a veces reeditan algunos textos del Evangelio y lo retraduzcan. Es interesante porque tú y yo rezamos el ángelus. Y cuando decimos si el verbo de Dios se hizo carne y decimos y habitó entre nosotros, citando Juan capítulo 1, versículo 14. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Aquí la esclava del Señor, hágase en mí su palabra. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, habitar, poner una habitación. Pero los biblistas entonces dicen, espérame, a ver, tengo que entender, tengo que reeditar, tengo que retraducir, porque esto es, o sea, lo que te decía, a Dios tienes que repensarlo. Y para poder repensar en Dios, a Dios tienes que renunciar a tus otros pensamientos. Y el biblista también dice, espérame, a ver, y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. No debería ser habitó entre nosotros, sino que acampó, o sea, puso su tienda entre nosotros. Ese es el significado original.
Dices, padre, eso es no sé, mucha neurosis, mucha obsesión. No, porque habitar, una habitación es algo, si tú quieres, transitorio, pero hasta cierto punto permanente. ¿O cuánto tienes habitando esa habitación en la que tú estás ahorita? No, pues ya como 20 años, padre. En cambio, acampar es poner una tienda de campaña y luego quitar la tienda de campaña y moverte a otro lado. Plantar la tienda o poner la tienda entre nosotros significa poner clavijas y poner el toldo y entonces ahí quedarte, pero después quitar las clavijas y quitar el toldo y moverte. Por eso es la precisión del lenguaje. Debería traducirse, plantó su tienda entre nosotros. Y entonces tendríamos que reelaborar el ángelus diciendo, y el verbo de Dios se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros. Esa sería la mejor traducción. Adelante. Esta es la expresión de lo inefable. Plantó su tienda entre nosotros. Y el término plantar la tienda es un término apto para referir una permanencia breve, no digo efímera, no, breve, a diferencia de un cuarto, de una habitación, de una residencia, tiene más permanencia. Digamos, esto refiere el carácter itinerante, plantó su tienda entre nosotros, significa que vino y se hizo peregrino y estaba en un lugar, luego en otro, y luego en otro, y luego en otro. O sea, esa palabra resulta especialmente apropiada porque describe la vida de nuestro Señor entre nosotros como, digamos, una etapa transitoria dentro de la existencia eterna que Él tiene. También refleja de forma muy concreta la forma de vida que Cristo tuvo, o sea, su tipo de vida a la que quiso someterse. Y esto, bueno, ocurre lo mismo con otros aspectos de este Dios que se ha desposeído, el Dios inefable, incomprensible, a su empobrecimiento radical básico que significó encarnarse. Hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 18 al 22, nos narra otro tipo de empobrecimiento, o sea, no tiene dónde reclinar la cabeza. El Dios hecho hombre quiso ser el hijo del carpintero. Siempre itinerante, adelante, adelante, siempre en movimiento. Y es interesante, o sea, él nace en el transcurso de un viaje. Por el empadronamiento, el César Augusto decretó que cada quien fuera a empadronarse a la ciudad de origen, pero después de este viaje tuvo que emprender otro viaje porque pues había la decisión de matar a aquellos que eran menores de 2 años. Herodes se molesta y entonces, bueno, hay que huir al extranjero. Sin duda, de Nazaret, en la casa que San Josecito y nuestra Madre Santa le ofrecieron un hogar, disfrutó de una cama cómoda, si tú quieres, austera, pero limpia. Pero bueno, durante su vida anduvo vagando, durante su vida anduvo itinerante, sin hogar. Inicia su vida pública durmiendo 40 días o 40 noches a la intemperie en el desierto. Le gustaba llegar a Betania cuando iba a Jerusalén, porque ahí Marta, María, Lázaro le ofrecían una casa donde buscaban atenderlo, donde más que conseguir algo buscaban ver qué se le ofrece. En Jericó se va a hospedar en casa de Zaqueo. Zaqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. En Capernaum se quedaba en la casa de Mateo. Ahí es cuando lo critican y entonces el Señor dice que no son los sanos los que necesitan médicos, que no ha venido por los santos, sino por los pecadores. También se hospeda en la casa de Pedro y de
de su suegra, la que cura cuando estaba enferma, tú te acordarás. ¿Cuál es la residencia de Jesús? Adelante. A veces en el monte donde se escondía para orar. A veces hace 2 semanas el banquillo de una embarcación en donde colocaba una almohada y ahí dormía plácidamente en medio de la tormenta. Fíjate cómo era itinerante como para que como tú y como yo se duerman en el autobús, por decirlo de esa manera. Su cuerpo estaba cansado y cuando sube a la barca se recuesta y empieza la tormenta y los apóstoles están asustados, pero él está totalmente agotado, cansado del camino. Y es entonces cuando lo despierta, no te importa que nos hundamos. A veces la sombra de un árbol, a veces esa inhóspita intemperie que él se obstinaba en decir que Dios no abandona a nadie. Miren los lirios del campo, miren las aves del cielo. Si Dios así viste a los lirios y así alimenta a las aves del cielo, ¿cuánto más a ustedes? Él siempre estuvo de camino. Siempre vivió pendiente de su misión que le obligaba a moverse constantemente de un sitio a otro. Y recorría los caseríos, los poblados, las aldeas. De pronto decía, vámonos de aquí, tenemos que ir a predicar a todos los hijos de Israel. Su modus vivendi era aquel ritual impuesto a los israelitas, donde hay una noche en donde el israelita duerme con las sandalias puestas, con el bastón cerca y con la túnica, porque hay que salir, o sea, hay que estar preparados. Tenían que estar con los pies calzados, la cintura ceñida y el bastón en la mano. Hablar adelante del bordón en la mano, del bastón en la mano, habla de alguien que es forastero. El bordón en la mano significa no solo su existencia terrena, como saber que aquí está de paso y que va a regresar a la casa del Padre, sino la modalidad con la que él quiso adoptar su vida en un continuo movimiento. Él nunca se instaló en un solo lugar. Hoy nos invita a desinstalarnos. Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo tienen sus nidos. O sea, los animalitos se instalan. Te seguirá donde quiera que vayas. Prepárate para desinstalarte. Jesús no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Las palabras de el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza no indican solamente una carencia o escasez. Significa la indigencia agravada, extrema, llevada al límite de quien vive errante, privado de un mínimo lugar donde poder cobijarse. Adelante, y así fue su vida, así fue la vida de nuestro Señor. Fíjate cómo le fue en los diferentes lugares. Fue perseguido en Belén, fue acosado en Galilea. Cuando predicó en la sinagoga de Nazaret, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a un despeñadero, arrojado y casi lapidado. Pero el Señor pasó por en medio de ellos. Hostigado en Judea, rechazado en Samaria, condenado en Jerusalén. Fíjate, los lugares santos, o sea, ¿quién no escucha Belén y piensa en lo más bello que pudo haber sucedido en el mundo? ¿Y quién no piensa en Jerusalén? ¿Quién no piensa en Nazaret? Y uno piensa Nazaret, Nazaret, el más bello lugar. Ahí estuvo el nazareno, pero en Nazaret también lo trataron mal. Así fue la vida. El Señor vivió en constante mudanza y en constante desarraigo. Y hoy nos invita al desarraigo. Él es el incansable peregrino.
Y este es un elemento que se expresa con esta palabra teológica, inefable. El inefable amor de Dios. El amor hasta la locura. Este es el rasgo inefable en la vida del Señor. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Aún las zorras tienen su madriguera. Y las aves del cielo sus nidos. ¿Quieres desarraigarte tú también? Es la condición para seguirlo.